Venga, vamos. Vamos, que voy a empezar. Vamos a explicar. Vamos, el otro día estuvimos viendo. Vimos ya lo que era el. ¿Eh? No, voy a explicar ahora primero, porque si no, no. Vale, primero. Ayer ya puse las normas de recogida de taller. En el Classroom, esto lo voy a explicar para que lo veáis. En el Classroom hay un tema que se llama normas de aula. ¿Vale? Normas de aula. Y aquí tenemos una lista que ayer la actualizamos, donde poníamos los nombres de los alumnos. Y aquí, según cada semana, si le toca armario, mesa o suelo. Y aquí explica lo que supone. El que le toca armario, tiene que meter todas las cosas dentro de los armarios o de la estantería. Las cosas se clasifican, no se meten en cualquier armario, ¿vale? Hay que comprobar que los ordenadores estén todos colocados y cargando y ya cerrar los armarios. Eso, el que le toca a los armarios tiene que decir: oye, los ordenadores, venga, está todo colocado. O sea, que este no lo ha puesto a cargar, vale. El que le toca suelo, pues tiene que barrer todo el suelo. Pero cuando cogen el recogedor no se tira a la basura. Se coge y se separan las cosas. Si hay trocillos de cable, se meten en el contenedor de madera, que hay allí uno que es para el cobre. Si hay cosas que son de cartón, pues se meten en el contenedor azul o papel. Si hay envases, se meten en el amarillo. Y si hay tornillos, arandales y cosas de esas, hay una cajilla de esas de plástico, se echan ahí. Y luego ya los que le toca armario, todos los días tienen que echar un ratillo de clasificar las cosas, porque ahí ya va a ir revuelto arandelas, tornillos, se echa ahí todo para no pararnos mucho. Y luego después de vez en cuando se echa un rato y dice: venga, vamos a coger arandelas, la metemos en la arandela. Un poco por mantener el orden, ¿vale? Los que le tocan mesas, pues tienen que dejar que tienen que velar para que se queden todas las mesas limpias, incluido la parte esta del medio. Que esto a lo mejor, este año deberíamos a lo mejor subirlo, pero bueno. Eso lo pensamos para meter la mochila, que estuviera ahí más abajo, para que no estorben. Vale. Y también que se queden despejados el banco de trabajo y la mesa, que por ejemplo ahora mismo sigue estando llena de cosas, pero bueno, esto no se había explicado, ¿vale? Estas son las normas, ¿vale? De recogida. Luego hay otra cosa que os puse por aquí, que dentro del libro de herramientas pone apuntes de automatismo. Mira, esto es un documento que lo tenía aquí compartido, que yo el año pasado pues estuve metiendo muchas cosas. Este año, conforme vaya teniendo rato, iré completándolo. Pero si os fijáis, es como si fuera una especie de apuntes, que vosotros podéis coger esto, a lo mejor tomáis notas de cosas y luego en vuestra casa podéis seguir actualizándolo. Ya el vuestro. Entonces, ¿aquí qué pone? Pues diseño con FreeCAD. Pues aquí doy, pues cómo crear objetos. Aquí fui haciendo como una especie de tutoriales, ¿no? Mover objetos, desplazar, girar, ¿no? Aquí explico cómo lo de girar, lo del ángulo, lo de dónde se pone el 1, en fin. ¿Vale? Por ejemplo, de mecanizado, pues elementos de medición, aquí no está muy explicado, pero explica cosas de cómo hay que hacer, cómo se marca dónde hay que marcar, cómo se taladra, cosas de cómo se corta, qué cosas hay que utilizar, en fin, ¿vale? Bueno, pues esto es simplemente informativo para que lo sepáis. Luego, por ejemplo, llegamos a Cadesimu y también pongo cosas, manejo de Cadesimu, dibujar esquemas, ¿no es? Entonces, para que veáis que aquí hay como una especie, ¿no? Con el contactor. Pues, contactos principales, tiene contactos principales, tiene la bobina, ¿vale? Es como una especie de apuntes, ¿vale? Bueno, son unos apuntes que están aquí en el ordenador y se pueden ir actualizando. Y ya aquí vosotros podéis ir poniendo lo que queráis, completándolo, porque hay cosas que se podrían poner más o podríais aclararlas de mejor manera, ¿no? A ver, aquí pongo un dibujo, o los esquemas, en fin. Tengo aquí puestas bastantes cosas, ¿vale? Pues ya, aprovechando esto, ¿no? Bueno, ya está. Pues hoy vamos a empezar a explicar las protecciones eléctricas. El otro día ya vimos lo que era el contactor, ¿vale? Contactor es un elemento que sirve para accionar, o sea, tiene unos contactos que se abren y se cierran, ¿vale? Y lo siguiente que vimos fue el disyuntor, ¿vale? Bueno, pues el disyuntor es un magneto térmico especial, es una protección contra sobreintensidades. Venga, y vamos a ver aquí, ¿veis el símbolo del disyuntor? Tiene dos partes. ¿Veis que tiene aquí dos cuadricos y tiene dos partes? Esto lo voy a ampliar. Paco, Sí. ¿el grado superior dónde está? ¿Dónde está? Allí enfrente. ¿Enfrente, justo enfrente? Sí, en el edificio, la clase de enfrente. Bueno, ¿veis el esquema, no? Sí.
Mira, este esquema tiene el dibujo tiene tiene como dos partes, ¿no? Una es esto que representa así, que es como un cuadrado que se levanta, ¿no? Y otro que pone I y una flecha, ¿no? Bueno, pues el I y la flecha, esto simboliza, esto si queréis podéis tomar nota, esto simboliza cortocircuito. Son intensidades muy grandes. Entonces, cuando veáis este símbolo, quiere decir que protege contra cortocircuito. Y cuando veáis este símbolo, este de arriba, si queréis, vamos a ver, lo voy a poner. No sé si aquí puedo poner. Y el otro es para sobrecarga. ¿Vale? Y ahora vamos a ver qué significa cada una de las cosas. Cortocircuito y sobrecarga. ¿Vale? Estas cosas las podéis encontrar en el telesquemario, pero bueno, ya que lo tenéis, una es cortocircuito y otra es sobrecarga. Ahora, el disyuntor es un magnetotérmico. El magnetotérmico, que por aquí también lo vemos lo que es, ¿no? El magnetotérmico es este elemento. Fijaros que el magnetotérmico también se puede representar con este símbolo y tiene esta forma. El magnetotérmico es lo que hay en las casas. Vale. ¿Qué diferencia un magnetotérmico de un diferencial, ¿no? De un disyuntor? Pues básicamente es lo mismo, lo único que el magnetotérmico está pensado para los cables. Entonces los cables no hay de todas las medidas. Los cables están de 1,5, de ahí pasa a 2,5, está normalizada la sección, ¿vale? Lo que se monta en la instalación normalmente, pues 1,5, 2,5, 4, 6, 10, ¿vale? Entonces, para 1,5, pues existe el magnetotérmico de 10, ¿no? Porque en la mayoría de las situaciones un magnetotérmico de 10 protege el cable de 1,5. Entonces, los magnetotérmicos van por escalones. Nosotros nos encontramos en las casas, pues tenemos de 10, de 16, de 20, de 25, de 40, ¿vale? Y los disyuntores, sin embargo, son regulables y se pueden regular a cualquier intensidad. Entonces, si tú necesitas, ¿por qué? Porque están pensados, que es donde se ponen los disyuntores, para proteger motores. Y los motores, cuando tú compras un motor, la intensidad del motor pues puede ser, por ejemplo, 3,65 amperios. Entonces, si es de 3,65 amperios, si pones un magnetotérmico de 10, no lo protege. Si lo pones de 3 amperios, va a saltar. Entonces, tienes que poner un disyuntor y ajustarlo. Por eso tiene aquí todos los disyuntores. Se pueden distinguir porque tiene un tornillo de regulación. Este, ¿no es? Y en el tornillo de regulación es donde nosotros ajustamos para que funcione a cierta intensidad, ¿vale? Entonces yo lo pongo, si el motor es de 3,4 amperios, pues yo lo pongo a 3,4 amperios. Vale. Y ahora ya vamos a entrar en ver cómo funciona lo que es la protección contra sobreintensidades, ¿vale? Bueno, pues nos vamos a ir al reglamento. En el reglamento aquí tenemos un índice, porque el reglamento está dividido. Hay una parte que es normativa y luego tiene, para cada cosa concreta, se hace una instrucción técnica complementaria. O sea, el reglamento es como algo genérico, pero luego para cada cosa se hace una ITC. Se llama ITC porque es instrucción técnica complementaria. Pues dentro de la ITC van a agrupar por temas. Hay una que se dedica a las protecciones, ¿vale? Si queréis, podéis tener el reglamento al lado y abriendo protecciones. Pues fijaros que la ITC 22 está dedicada a sobreintensidades. Pues nos vamos a ir a la ITC 22, ¿vale? ITC 22. ¿Vale? Protección contra sobreintensidades. Las sobreintensidades pueden ser de dos tipos. ¿Veis? Aquí en el reglamento las sobreintensidades pueden ser de dos tipos. Una son sobrecargas. Bueno, aquí pone tres. Una son sobrecarga y otra cortocircuito, ¿vale? Otra cosa puede ser también si cae un rayo produce una sobreintensidad, pero nosotros no. Es como si fuera un cortocircuito, porque eso es una intensidad muy alta. Entonces, las intensidades pueden ser sobrecarga y cortocircuito.
Y vamos a ver qué es cada cosa, ¿vale? Una sobrecarga pasa si nosotros, por ejemplo, en un enchufe, nosotros cogemos aquí un enchufe, ponemos una alargadera y vamos a imaginar que empezamos a conectar ahí braseros eléctricos, ¿no? Pone un brasero, pone otro y le pone ahí en la base se pone 6 braseros. Pues llega un momento que si la intensidad, o sea, ese circuito, un circuito de enchufe, es un circuito de 16 amperios. Aunque no lo sabéis, yo lo digo, ya lo entenderéis. Cuando veáis interiores se hablará también. Si el circuito tiene un magneto térmico de 16 amperios y yo empiezo a conectar cosas y yo supero los 16 amperios, ¿qué debería hacer el magneto térmico? Debería accionarse, ¿vale? Entonces, cuando yo porque he ido poniendo cosas, el magneto térmico se acciona por un mecanismo que tiene, se llama magneto térmico, por un mecanismo que tiene que es térmico. O sea, dentro del magneto térmico tiene una resistencia y un mecanismo como un termostato que hace que si la intensidad es superior a 16 amperios, si es de 16 amperios, ¿vale? Cuando la intensidad es superior a 16 amperios, en función de lo que sea la intensidad, o sea, si la intensidad en vez de 16 es, por ejemplo, 20, pues va a tardar mucho tiempo en saltar, pero al final debería saltar, ¿sí? Pero a lo mejor puede tardar 2 horas. Si la intensidad en vez de ser, si es de 16, si en vez de ser 20, imagínate que es 40, tiene que saltar antes, ¿vale? Y eso lo marca una cosa que se llama curva de disparo. Curva de disparo, ¿vale? Que es una característica. Fijaros que un magneto térmico se define primero por la intensidad nominal, ¿vale? Por ejemplo, un magneto térmico puede ser de 6 amperios, de 10 amperios, ¿vale? La intensidad nominal es la intensidad a la que debería saltar si se supera, ¿vale? Estamos intensidad nominal, ¿vale? Si se supera esa intensidad, va a saltar en función del tiempo. Y ahí entramos en la curva de disparo. Entonces, aquí en el mismo reglamento, que lo tenéis vosotros, aquí vamos a ir a un sitio donde pone curva de disparo. Fijad, curva de disparo. Esto es la curva de disparo. Esto lo voy a hacer más grande todavía, que se vea bien. Curva de disparo. Bueno, pues hay, como si dijéramos, hay 3 curvas de disparo. La curva B, la curva C y la curva D. Puede haber más, ¿no? Pero las típicas son estas. ¿Qué supone la curva de disparo? Hemos dicho que el magneto térmico, si nosotros empezamos a conectarle cosas, se va calentando y al final salta, ¿no? Vale, y si lo que nosotros hacemos es que si nosotros juntáramos la fase y el neutro, eso es un cortocircuito. Cuando se junta la fase y el neutro, o la fase y la tierra, sería un cortocircuito fase-tierra, pero si es fase y neutro son los más gordos. Bueno, los más gordos son fase-fase, que hay 400 voltios. Pero nosotros, si se produce un cortocircuito quiere decir cuando 2 cables activos, que puede ser la fase y fase o fase y neutro, se juntan. Cuando se juntan, las intensidades son muy altas. Las intensidades pueden ser muy altas, pueden ser pues, de miles de amperios, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que el magneto térmico también tiene un mecanismo magnético, o sea, que es como una bobina, parece un contactor, tiene un mecanismo que va con magnetismo, con una bobina y un electroimán, que hace que salte. Y entonces, cuando la intensidad es muy alta, puede saltar en tiempos muy cortos. Entonces, los magnetos térmicos combinan esas dos acciones. Si yo le pongo una intensidad muy grande, no se espera que se caliente, porque si no podría salir ardiendo la instalación. Entonces funciona la parte magnética. Y si yo lo que hago es que voy conectando cosas poco a poco, que es una sobrecarga, porque le voy conectando, pues a lo mejor tiene muchos frigoríficos, yo a lo mejor hago una fiesta en mi casa, pongo en la cochera un enchufe y pongo un montón de frigoríficos allí, pues eso a lo mejor lo pongo y a la media hora me salta el magneto térmico, porque he superado la intensidad. Porque el magneto térmico está impidiendo que los cables salgan ardiendo. O sea, todo esto está pensado para que los cables no salgan ardiendo. Si es un magneto térmico, si fuera un disyuntor, pues está pensado para que el motor no salga ardiendo, ¿vale? Pero siempre es
para que las intensidades no provoquen daño ni en los motores, si es un disyuntor, ni en la instalación, si es un magneto térmico normal. Vale. Bueno, pues los diferentes tipos de curvas lo que marcan es con cuántas veces de la intensidad nominal, ¿veis que pone aquí intensidad nominal? Con cuántas veces de la intensidad nominal funcionaría la parte magnética. Por ejemplo, en la curva B, si yo tengo un magneto térmico de 10 amperios, quiere decir que si pasan 30 amperios, fijaros que esto es el tiempo. El tiempo que tarda en saltar, y aquí es la intensidad. Si la intensidad es 3 veces la nominal, porque aquí pone intensidad nominal multiplicado por intensidad nominal. Por ejemplo, si es de 10 amperios, si pasan 30 amperios, fijaros que el tiempo ha bajado mucho. ¿Vale? El tiempo, aunque aquí no pone las unidades, pero el tiempo estamos hablando de 0, no sé cuántos segundos, ¿vale? Tiene que saltar en 0, algo. Si es curva C, si es curva B, si es curva C, debe saltar cuando se supera 5 veces. O sea, si es de 10 amperios, si pasan más de 50 amperios, tiene que saltar inmediatamente. Sin embargo, si por ejemplo es de 10 amperios y pasan 30 amperios, no debería saltar inmediatamente, debería actuar la parte térmica. ¿Por qué se hace eso? Porque hay veces que nosotros conectamos cosas que en el momento de conectarlas, por ejemplo un motor, en el momento de conectarlo, consume mucha intensidad, hasta que se embala, pero una vez que se ha embalado, la intensidad baja. Entonces, este margen se hace precisamente para que tú puedas conectar cosas y no salte siempre, no considere que todo es un cortocircuito. Entonces nosotros consideramos que un cortocircuito, pues dependiendo del tipo de curva, pues fíjate, la curva D es cuando es 20 veces, ¿vale? Sería 20 veces. La curva B es entre 3 y 5 y la curva C puede estar entre 5 y 10. Hay un margen ahí, ¿no? Siempre le dan un margen al fabricante. Y para magnetos de industria y todo, ¿cuál se pone? ¿El B? Pues dependiendo, si por ejemplo si hay motores grandes, pues se pone de la curva D, para darle margen al motor a que arranque, ¿sabes? Y en vivienda se pone la curva C, en vivienda, y a lo mejor si tú tienes un sitio donde tienes aparatos electrónicos, cosas más pues a lo mejor pones la curva B, ¿vale? Sitios más, o que son de riesgo de incendio, pues a lo mejor puedes poner curva B para asegurarte que no haya. Sí. De todas maneras, luego ya en el reglamento, en cada ITC, te va a decir, si tienes que poner un magneto térmico, de qué tipo de curva es, ¿vale? Pero esto es para que entendamos que existen diferentes curvas. Ahora voy a buscar en internet, voy a buscar la curva de disparo. Sí. Cuando, por ejemplo, si tenemos un magneto térmico de 16 amperios, que no están, que la intensidad que está pasando son, por ejemplo, 15 amperios, ¿Magneto térmico de cuánto? entra en la curva A, pero salta o no. A ver. Mirad, esto es una curva de disparo. A ver, repítemelo. Si tenemos un magneto térmico de 16 amperios, Sí. y en la fiesta hemos puesto una carga de frigorífico de 15 amperios, el magneto térmico entraría en la curva A porque no se está replicando ni nada. No, pero pero acaba no entra en saltando, la ¿no? curva A. Venga, vamos a ¿No hacer... existe? No, como que no entra en la curva. Si estás por debajo de la intensidad nominal, que va a entrar, no entra en ninguna curva. Eso es a partir de que pasa el 1, o sea, el 1,1, por ejemplo. Vamos a ver, para que un magneto térmico salte, tienes que superar la intensidad nominal. No puedes, por debajo no va a saltar nunca. Mirad, vamos a analizar esta imagen, ¿vale? Mirad, esta es la curva de disparo. Aquí está la curva, la B, la C y la D, ¿no? Vale. Y vamos a analizar, por ejemplo, lo que ha planteado José Manuel. Si nosotros tenemos... Fijaros que aquí abajo empieza por el 1, ¿no? 1, ¿se ve o no? Sí. 1, 1, 25, 2, 3, 4, 5. Aquí abajo, ¿qué es? Múltiplo de la corriente nominal. Quiere decir que esta curva vale para cualquier magneto térmico. Da igual de la intensidad que sea. Si el magneto térmico imaginamos que es, por ejemplo, de 10 amperios, esto representa, aquí el principio de la curva representa los 10 amperios. Y el 2 sería los 20 amperios, porque es de 10. ¿Sí o no? El 10 representaría
Pues 10 veces la carga del... Serían los 100 amperios, ¿no? Sí. 100 amperios, vale. Si fuera de 16, pues este sería 16, este sería 32 amperios, Y ¿vale? el de 10 sería 160. 160, exactamente. Entonces, para que veamos, por ejemplo, con un magneto térmico, por ejemplo, de 10 amperios, si pasan 20 amperios, yo subo por aquí, pasan 20 amperios, subo por aquí, ¿dónde me corta? Aquí, ¿no? Entre el minuto... Tiene que, 6. tiene que tardar entre 8 segundos. Fijaros, con 20 amperios, tiene que disparar en 8 segundos. Un magneto térmico de la curva B, bueno, lo que es esto sería la parte térmica. La parte térmica debería saltar. Fíjate que hay dos curvas, ¿no? Hay dos curvas. ¿Por qué? Porque a los fabricantes le dan un margen. No puedes poner una curva que sea perfecta, porque eso... Entonces le dan un margen. Si un magneto térmico está dentro de la parte de sobrecarga y la intensidad nominal es el doble de la... O sea, la intensidad que está pasando es el doble de la intensidad nominal. Por ejemplo, si es de 10 amperios, serían 20 amperios. Si es de 20 amperios, tiene que saltar en 8 segundos o en 2 minutos. Ese es el margen que hay. Entonces, para que a ti un magneto térmico, un fabricante, te lo autorice, ponen el magneto térmico que es de 10 amperios, le meten 20 amperios y empiezan a contar el tiempo. Tiene que saltar después de 8 segundos, no puede saltar antes de 8 segundos, pero tiene que saltar antes de 2 minutos. En ese margen debería saltar, ¿vale? ¿Se entiende, no? Le dan un margen, ¿vale? Pero para que veamos que nosotros con el doble de la intensidad, pues como mucho va a estar 2 minutos. ¿Qué pasa si la intensidad es la misma? Si es de 10 amperios y pasan 10 amperios. Pues fijaros, la curva no se corta nunca, hace así para arriba y sería tiempo infinito. O sea, no debería saltar. Si yo lo pongo, si es de 10 amperios y pongo 10 amperios, no debería saltar nunca. Ahora, si yo en vez de 10 amperios pasaran, por ejemplo, 50 amperios, Contando que el magneto es de... pues ya habría que analizar a ver de qué curva es. Pues debería de saltar... Si es de 10 amperios, y pasan 50, estaríamos en esta fila de aquí. Fijaros, pues si es de curva C, podría ser ya que saltara, porque fíjate que también le dan un margen aquí. En los amperios también le dan un margen para que actúe. Entonces, con 50 amperios puede ser que salte la parte magnética, ¿vale? Que sería ya en 0,2 segundos. O puede ser que salte la parte térmica también. Fíjate, porque ya en 50, la parte térmica que nos dice 0,8 segundos, ¿no? La parte térmica debería saltar entre 0,8 segundos y 4 segundos. O sea, un magneto térmico, curva C, que es de 10 amperios, nosotros le conectamos 50 amperios, o sea, pasan 50 amperios, y como mucho va a tardar en saltar 6 segundos. En el peor de los casos, va a tardar en saltar 6 segundos. Entonces, en 6 segundos, pues cuenta 1, 2, 3. El cable se puede calentar, pero no va a llegar. Está pensado para que no llegue nunca a derretirse el aislamiento. El peligro de los cables. El peligro de los cables es que el plástico se derrite, ¿vale? A 70 grados. El plástico, si es PVC a 70 grados, ya se reblandece. Y si es polietileno, que son los dos tipos de cables que hay, pues aguanta hasta los 90 grados, ¿vale? Entonces hay dos tipos de aislamiento, en fin, eso el mismo cable puede aguantar más amperios si es de un plástico o de otro. Y luego hay cables que son de silicona, que se utilizan contra incendios, que aguantan un incendio y aguantan una llama, ¿vale? Bueno. El del vídeo, ¿no? El que nos enseñaste el año pasado. Sí. Entonces, disyuntor magnetotérmico protege contra sobreintensidades. Tiene una parte magnética, una parte térmica. La parte térmica actúa para cuando las intensidades son bajas, y si las intensidades son más altas, actúa la parte magnética para que sea inmediato el corte. Vale. ¿Qué más cosas tenemos que aprender del magnetotérmico? Pues tenemos que aprender el magnetotérmico, además de tener estas tres cosas, tiene otra característica que se llama poder de corte. ¿Vale? Esto lo vamos a hacer más chico. Poder de corte, ya lo voy a decir. Y poder de corte. Además de la intensidad nominal, esto está aquí la punta, además de la intensidad nominal, que son los amperios del magnetotérmico, además de la curva, del tipo de curva,
Está el número de polos, también, que eso es lógico. El magneto térmico puede ser de 2 polos, de 1 polo, de 4 polos, de 3 polos. Está el poder de corte. Y el poder de corte es la máxima intensidad que puede cortar el magneto térmico, ¿vale? Todos los magnetos térmicos, aunque haya un cortocircuito, no tienen por qué tener la capacidad de cortarlo. ¿Vosotros habéis visto alguna vez una máquina de soldar? ¿Habéis visto trabajar la máquina de soldar? Bueno, una máquina de soldar es una máquina que tiene un mecanismo para hacer cortocircuitos de manera controlada. ¿Cómo es controlado? Pues que ponen unos cables muy gordos y entonces, aunque haga un cortocircuito, tú con el electrodo haces un cortocircuito, pero esos cables son tan gordos que no se queman. ¿Qué es lo que hacen? Que hacen que se queme el electrodo. Cortocircuito provoca una intensidad muy alta y el electrodo se quema y se funde, ¿no? Bueno, pues fijaros lo que pasa cuando pasa mucha intensidad. Llega a soldar. Entonces, en un magneto térmico tiene los contactos así puestos. Si tú haces un cortocircuito muy muy grande, si supera el poder de corte, quiere decir que esos contactos pasa tanta intensidad tan rápido que se pueden soldar. Entonces se soldarían y ya se queda pegado. Entonces se queda pegado y la instalación sale ardiendo. Entonces es muy importante que el magneto térmico tenga un poder de corte adecuado. Bueno, pues todos los cuadros eléctricos, por eso en el automatismo lo primero que ponemos es un magneto térmico de 4 polos. Todos los cuadros eléctricos, todos los del mundo, deben empezar siempre con un magneto térmico que recibe el nombre de IGA, interruptor general automático. Tiene que ser un magneto térmico y ese, por lo menos ese, en toda instalación, por lo menos ese, tiene que tener suficiente poder de corte para cortar cualquier cortocircuito que se pueda producir en esa instalación. ¿Y cómo sabemos cuál es el máximo cortocircuito que se puede provocar en una instalación? Eso lo veremos en interiores. Hay una prueba con un aparato que se mide una cosa que se llama la impedancia de línea o la impedancia de bucle de la línea y se calcula la intensidad. Sin provocar ningún cortocircuito, hay una manera de calcular la intensidad. Entonces, con esos datos, tenemos que poner el magneto térmico, el IGA, el general, por lo menos, tiene que tener ese poder de corte. Entonces, ¿qué quiero que os quedéis hoy con los conceptos claros que aparecen aquí? Curva de disparo, intensidad nominal, que es la intensidad para la que está diseñado. Magneto térmico hay, hemos dicho, pues puede haber de 10, de 16, de 20, de 25, de 40. Número de polos y el poder de corte, ¿vale? Todo eso es fundamental, ¿vale? Bueno, esto lo estoy aquí grabando. En el reglamento, vale. En el reglamento, bueno, pues fijaros que aquí dice, ya aquí habla, ¿no? Digo para que entendáis ya, le dice, dice el poder de corte de dispositivo de protección deberá ser mayor o igual a la intensidad de cortocircuito máxima, todo lo que estoy diciendo yo, ¿vale? Y dice, y el interruptor general automático de IGA tendrá como mínimo 4500 amperios de poder de corte. O sea, para que se considere un interruptor general automático, tenemos que mirar luego en el magneto térmico para ver el poder de corte. Y tiene que ser como mínimo 4500 amperios. ¿Cuál es la página de reglamento? Esto está en la ITC 22. Sí, pero bueno, Vale, si mira, este está en la página, pero la tuya puede variar hasta 313, pero en el tuyo puede variar. Pero si mira aquí arriba, mira, aquí en los colorines estos, te pone la ITC que es. sí, estoy ahí, pero no veo esta página. ¿No ves esta página? Ahora. Ya la has visto, ¿no? Vale. ¿Por qué me gusta a mí este reglamento? Porque si os fijáis, viene todo lo más importante, fijaros. Viene todo subrayado. Hombre, hay otro reglamento que viene todo como en gris y cuesta más trabajo, pero para eso estáis vosotros, para subrayar todas las cosas importantes. Cogéis con un rotulador, ¿vale? Sergio, Catena, tú si quieres todas estas cosas importantes en el reglamento, con un rotulador las podéis ir marcando. Igual que está aquí, ¿vale? Para que vaya luego al grano. Bueno, pues ya no voy a cansar más. Pero esto, claro, esto es esto. No sabes distinguir esto. Voy a cortar el vídeo para que no alargarlo tanto.